It's lights out and away we go. Esto es Entre Circuitos, tu podcast de motorsport. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Circuitos. Recordaros que podéis encontrar todos los episodios y mucha información más en la web entrecircuitos.com. Hoy charlaremos con Víctor Garay, mecánico de Fórmula 1. Nos contará cómo llegó hasta la cúspide del automovilismo de competición y alguna que otra vivencia del Gran Circo. Gracias por estar hoy aquí con nosotros, Víctor. A ti, Íñigo, por darme la oportunidad de estar contigo y nada, intentaré contestarte las preguntas lo mejor que sepa y pueda. Sí, claro que sí, seguro. A ver, vamos a empezar por ¿cuánto echas de menos a Fórmula 1? Pues esto va por días. Digamos que echas de menos el día del Gran Premio, estar en la parrilla, ver los coches salir, esa tensión. Luego, si te pones a pensar cuando sales del curro normal y dices, joder, pues aún estaría ahí trabajando. O miras el reloj un viernes y a la 1 de la mañana estás tomándote algo con tus compañeros y sabes que si estuvieras en la Fórmula 1 seguirías trabajando. Es decir, que son sentimientos encontrados, ¿no? Como cuando estaba ahí. Te encanta porque es tu pasión y te encanta tu trabajo, pero luego hay otras cosas que a lo mejor pues no compensa tanto. Digamos que a lo mejor la familia y los amigos también son algo muy importante en la vida. Sí, pero o sea, eso que dicen al final que la Fórmula 1 crea un gusanillo dentro y una atracción, pues a pesar de que lo hayas dejado, todavía como que te queda algo, ¿no? No ha sido eso de llegar a casa y decir, mira, no quiero saber nada de Fórmula 1 en un año y que me dejen en paz. Como que todavía queda un regustillo ahí de... Bueno, a ver, ha sido un poco, es que son un poco las dos cosas. Desde que lo dejé, mi último gran premio fue el Gran Premio de este año de Portugal. Habré visto 2 carreras como máximo. Y siempre, bueno, lo típico, llegas al nuevo trabajo y, ¡buah, tío, viste la carrera, mira lo que pasó, no sé qué! Y, pues no la vi. ¿Cómo puede ser? Dije, pues porque he visto muchas, ya he visto muchas y los previos, que los previos son de 15 de enero al 15 de diciembre. Eso era el previo de la temporada, era currar y ya tengo, digamos que ya he cumplido el cupo de estos años. Luego me queda el gusanillo, obviamente, digo, a ver si estos van a ganar sin mí. A ver, que no me puteen ahora, pero no, muy contento por los resultados conseguidos y espero que sigan avanzando. Estás hablando ahora, dices un trabajo normal, te veo con la chaqueta de Porsche Motorsport puesta, ¿cuál es el trabajo normal? ¿A qué te dedicas ahora mismo? Bueno, ahora estoy trabajando para Porsche en un concesionario de España, en Porsche Baleares. Mi rol es el de Porsche Pro, me encargo un poco de, digamos, la parte técnica de los coches, de explicar a los clientes un poquito más técnicamente en lo que consiste cada modelo. Y otra parte muy bonita es la de realizar tanto como entregas de coches como pruebas de conducción. Estamos aquí en Baleares, hacemos muchos eventos de cara al cliente y al prospecto, al futuro cliente. Y bueno, esta semana, por ejemplo, hay una caravana de 3 coches que estamos haciendo probar a los clientes y bueno, me paso todo el día dentro de un coche yendo a fondo para arriba y para abajo y sacando sonrisas a la gente. O sea que la verdad es que tengo un trabajo súper agradecido porque la gente va con unas expectativas muy altas porque al final es un coche top y que más que menos probar un Porsche o 2 o 3 les resulta súper atractivo, vienen positivos y bueno, y salen súper contentos y bueno, pues la verdad es que la recompensa es eso, que ahora es un trabajo más de cara al público y el público lo recibe con los brazos abiertos. No he tenido la suerte de estar en la isla, pero son las carreteras que dan juego. Sí, mucho juego. Tenemos mucha zona de montaña. Bueno, anualmente se celebran más de 12 rallies. Luego hay que añadir subidas de montaña. Bueno, tenemos campeonato de drift en montaña también. O
sea, tenemos unas carreteras idóneas y nunca se repiten los tramos. Es decir, bueno, tenemos una sierra espectacular en la que cualquier lugar te puede salir un tramo digno de rally. De hecho, una de las subidas más famosas es la subida al Puigmayor, que fue puntuable para el europeo hasta hace unos cuantos años. Y bueno, ahora están luchando para que vuelva a serlo. Es decir, que creo que es un lugar idóneo para disfrutar de la conducción y de los coches. Y bueno, la gente responde mucho. Interesante, interesante. Y qué iba a decir, ¿el puesto de trabajo ¿crees que lo habrías conseguido si no hubieras estado en la Fórmula 1 o no tiene ninguna relación? Bueno, yo creo que ayuda mucho. La Fórmula 1 te abre muchas puertas y ya no solo a nivel laboral con un currículum muy bueno, sino que también te da un perfil internacional. No llegamos, la gente no llega a la Fórmula 1 directamente saliendo de la universidad. Siempre tienes un percurso bueno, yo en mi caso hice Fórmula 3 europea, hice Fórmula 3 FIA, hice Le Mans Series, hice también equipo de test de la Fórmula E. Es decir, ya llevaba un bagaje, eso al final te lleva a vivir, bueno, en mi caso yo era soy de Mallorca, de una isla, me hizo saltar primero a Madrid, luego a Valencia, a Barcelona, luego pasé a Alemania, a Hannover y luego me mudé cerca de Bolonia, a Faenza, donde está la sede de Toro Rosso, actual Alfa Tauri. Por lo tanto, tanto en lenguaje como, bueno, en lenguas como en relaciones personales y adaptarte un poco al medio, pues te ayuda mucho, claro. Yo lo dije cuando llegué al trabajo, le dije, yo vengo con un nivel de carga de trabajo brutal, por lo tanto, yo al principio voy a ser una máquina de trabajar. Y la verdad es que puedo decir que me llevé los elogios de gente tanto de mi centro como gente de Porsche Ibérica, que se sorprendieron del nivel y dices, ostras, pues por no haber hecho este trabajo y este perfil nunca, estás cogiendo las cosas en un mes que otra gente no coge en 5 meses, pero es por eso, porque... Sí, eso que estás comentando ahora mismo, yo creo que hay mucha gente que ha trabajado en motorsport y que luego pasa pues a otros sectores de automoción, otros sectores, pues que no se exige o que no va tan rápido o que no hay tanta exigencia, tanta presión, entonces pues como que se adaptan mucho más rápido y que están acostumbrados a trabajar a exigencias mucho más altas. Claro, Entonces, sí. Yo lo digo vamos como una moto y cuando te bajas de la moto sigues corriendo, ¿sabes? Y bueno, ahora me estoy empezando ya a relajar un poquito, pero sí que es verdad que ese ritmo por ejemplo, a la hora de hablar, el ritmo de trabajar, yo trabajo mucho en mis coches, tengo previsto hacer subidas el año que viene y cuando trabajas ahí, pues te vuelves a meter en esa atmósfera de Fórmula 1, de mesa limpia, herramientas colocadas, mirarte todas las cosas muy bien, ir sin prisa y sin pausa, como digo. El coche ese que dices en alguna entrevista me ha parecido leerte que tenías un BMW E30, ¿es ese el que tienes o...? Bueno, tengo la suerte de que con estos años, al no poder tener familia e hijos, o sea, te quitas ese gasto y he podido comprar varios BMWs. Tengo un E30 modificado, tengo un M3 E36, M3 E46, M5 E34 y ahora en lo que le estoy echando más tiempo es a un compact que he modificado y bueno, tiene motor 2800 con árboles de levas, frenos, jaula antivuelco, buckets, extinción, puente trasero regulable, bueno, una barbaridad. No es un coche de 400 caballos, pero en la montaña hay que ir con mucho cuidado porque en un circuito un fallo es salirte y bueno, a las malas tocarás contra las ruedas, pero en la montaña controlar 300 o 400 caballos con acantilados que tenemos aquí en Mallorca y un montón de pinos, pues no es lo mismo. Prefiero ir poco a poco que me digan que soy el lento del grupo y acabar, que al final lo importante es rodar, aprender y divertirse. No, está claro. Bueno, veo que eres un entusiasta de BMW, pero tendrás que pasarte a Porsche dentro de poquito, ¿no? La siguiente adquisición ya. Sí. Bueno, ahora lo que digo mucho es, bueno, la verdad es que me encantaría tener un Boxster S de la serie 718, que es la última. El coche me ha encantado y creo que es un coche que una persona que quiera invertir en un coche, pues se puede llegar a permitir, aunque no tenga un sueldo muy alto.
Pero bueno, como ahora los tengo gratis y puedo coger el que quiera cada día, pues creo que voy a dejar ese dinero para otras cosas. Sí, sí, sí. Y hablando de ritmo de trabajo, que estabas diciendo que eso, que venías acostumbrado a trabajar ritmos muy altos, tal, pero tú en general, en los años previos a la Fórmula 1 también cambiaste muy rápido de equipos y como que ascendiste muy rápido, ¿no? O sea, has pasado en muy poquito tiempo, como que tocaste muchas categorías y fuiste pasando de un país a otro, como has comentado antes. Sí, a ver, el motorsport tiene dos cosas y una es buena y una es muy mala. Es decir, si entras, ya lo tienes todo, digamos, solucionado. Una vez tienes un pie dentro, digamos que a medida que vas trabajando y te haces valer, porque obviamente sin trabajo uno no consigue nada, pues vas conociendo gente, vas abriendo puertas, haciendo experiencia y al final pues tienes ese éxito, ya, y el éxito no lo digo para nada, llegar a la Fórmula 1. Yo no me proponía llegar a la Fórmula 1. Mis metas siempre fueron hacer las 24 horas de Le Mans y hacer un Dakar. Aún no las he cumplido. El Dakar, tengo una invitación para ir este año que viene si quiero. Y por otra parte, Le Mans podría haberla hecho si no hubiera estado en Fórmula 1. Es decir, siempre una cosa te quita la otra. Pero como mecánico, como ingeniero de motorsport, no hay que mirar la Fórmula 1 como el top. Si a ti lo que te apetece es hacer rallies, pues hay mil cosas que te van a llenar también. Es decir, no, la Fórmula 1 tiene mucho nombre, pero bueno, al final el motorsport te hace aprender y exigirte muchísimo más en cualquier otra categoría también. Sí, sí, está claro al final y además son muy diferentes. Está por un lado la Fórmula 1, pero luego tienes rallies que es totalmente diferente. Incluso todo el tema de resistencia a prototipos, pues que también está en un nivel altísimo y que, hombre, todos como que un poco tiramos y decimos, hostia, Fórmula 1, si algún día trabajar ahí, pero realmente hay muchísimas categorías súper apetecibles. Sí, además hoy en día con la Fórmula Le Mans tienes GTs, el MP3, el MP2. La verdad es que espero que dure para muchos años, que tenemos muchas categorías aún en motorsport y aún queda, bueno, tenemos mucha Fórmula 4 ahora también y digamos que hay muchas categorías por las que pasar antes de llegar a Fórmula 1. Mi caso, a lo mejor, pues mira, siempre digo que fue una mezcla de trabajo duro, esfuerzo, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y un poquito de suerte. Porque al final un equipo tiene una demanda y que tú seas lo que necesita, pues es difícil que ocurra. Y más, estamos hablando de 10 equipos de Fórmula 1 que a pista pues pueden mandar 25 mecánicos bueno, incluso 20 creo que es mucho. O sea, estamos hablando de 200 privilegiados que van a trabajar en pista, porque luego detrás de la pista hay un montón de profesionales y gente que lo da todo, pero claro, que como no los vemos por la tele o no están ahí, pues parece que están en segundo plano, pero al final los que hacen posible que esas piezas lleguen a la pista y que el desarrollo continúe son ellos. A pesar de que hayamos dicho que no hay que centrarse en la Fórmula 1 y ya que has dado pie a ello, creo que vamos a centrarnos en la Fórmula 1 ahora y te voy a hacer una serie de preguntas sobre ello si te parece bien. La primera de todo, ¿cuál fue tu primer puesto cuando entraste en la Fórmula 1 o de qué estabas encargado? Pues yo me encargué de la parte posterior del coche. Para situarnos rápidamente, en un coche de Fórmula 1 tenemos el front axle o anteriorista en italiano, el que hace la parte delantera del coche, digamos suspensión delantera, y se encarga también de los componentes de suspensión, del tren delantero y frenos. Luego tenemos el sistemista, que es el que pone lo que es todo el circuito de agua, radiadores, intercoolers y demás, el que se mancha de aceite y de agua, básicamente. Luego tenemos el encargado del tren posterior, que también hace lo mismo que el delantero. Tenemos un encargado de caja de cambios, o dos, depende del equipo. A veces un encargado el nuestro, por ejemplo, era un encargado de caja de cambios por ambos coches. Ahí tenemos 4 personas. Tenemos el jefe de coche
y eso sería todo. Luego también tenemos un motorista que depende de los equipos, tienes uno por coche o uno por ambos. En nuestro caso era uno por ambos. Los primeros 2 años con Toro Rosso hubo un motorista, bueno, 2 motoristas de Honda, y el segundo, los 2 últimos años, el motorista era nuestro, bueno, era yo en este caso, y era yo solo para los 2 coches. Y ahora sabiendo ya cómo se distribuye un poco el trabajo en el coche, pues los 2 primeros años estuve haciendo lo que es el tren posterior. Era el tercer posteriorista, por lo tanto, montaba los cambios para carrera y los cambios de repuesto, porque en un fin de semana un coche tiene que tener tres cambios a disposición, uno para el jueves y el viernes, el otro va al coche el viernes para el sábado y el domingo, y tenemos otro siempre de recambio. Es decir, necesitamos montar 6 cambios por cada gran premio. Y simplemente son montar manguetas, trapecios traseros, todo lo que es el cableado de los sensores, cableado de sensores de frenos, discos y cerrar todo lo que son tomas de aire de carbono y demás. Eso fue los primeros 2 años. A ver, espera, te voy a interrumpir porque me estás dando tanta información tan interesante que voy a intentar compartimentarla un poco más para ver. Primero, dices cambiar manguetas, cambiar caja, bueno, los cambios que tenías 3 para un mismo fin de semana. ¿Eso es porque cada fin de semana montáis manguetas nuevas, cambios nuevos y demás? ¿O porque viene desmontado? ¿O cuál es la razón por la que tenéis que hacer todo eso? Claro, es que hay muchas partes que damos por sentados porque, claro, he estado ahí, pero luego la gente piensa que nosotros llegamos con un coche montado, que el coche da vueltas hasta el domingo, lo vuelves a meter montado en un cajón y se va al siguiente circuito, y esto no es así. Estilo Fórmula 4 mal mantenido, ¿no? Sí, o MotoGP. MotoGP tiene la suerte de que una moto cabe dentro de una caja, pero no es nuestro caso. Nosotros, siempre que llegamos a un circuito, llegamos con un chasis y el resto está en cajas de 1,20 m por 60, por poner un ejemplo. Y cada miércoles, incluso a veces en martes, se va al circuito y se empieza a montar el coche de cero. El viernes por la noche el coche se desarma completo y se vuelve a meter material nuevo. Es decir, ese material puede ser nuevo o no, pero siempre está revisado. Entre carrera y carrera, todo el material va a la fábrica, se hace NDT, que es un check de los componentes por si hay microfracturas del carbono, de laminaciones o en materiales metálicos como tornillos, puntones, demás, se controla con, ahora no lo voy a decir, con ultrasonidos, con máquinas especiales para que todo esté correcto para la próxima carrera. Es decir, ya no es solo lo que se hace en pista, sino cuando acabas de rodar, te vuelves a la factoría, a la nave, a la base del equipo, y ahí te pones a controlar todas tus piezas y prepararlas para el siguiente Gran Premio. Es decir, tanto trabajo hay en montaje como en preparación. Y luego, otra de las cosas de las que has dicho, todos estos puestos que has nombrado dentro del coche, ¿estáis todos al mismo nivel, quiero decir, de mecánicos? ¿O hay uno que está por encima del otro y es un puesto más para arriba? ¿O sois todos mecánicos intercambiables, por así decirlo? Bueno, en la Fórmula 1, esto no lo verás en otras categorías, el puesto es muy concreto. Es decir, el que hace la parte anterior hace la parte delantera y ya está. Y es un especialista de su trabajo. ¿En un momento dado se le puede dar una mano? Sí, pero cada uno tiene la responsabilidad de su parte del coche. Es decir, si hay algún problema, eres el responsable. Eso te lleva a crear gente muy especializada, pero que difícilmente conoce otras partes del coche. Eso no pasa en otras categorías. En otras categorías, un mecánico tiene que saber hacer todo. Y claro, yo el primer año de Fórmula 1 dije, jolín, en vez de aprender, creo que estoy yendo hacia atrás, que estoy desaprendiendo, porque antes sabía hacer todo y ahora solo sé hacer una cosa. Pero claro, al final es una competición tan exigente que necesitas los mejores para hacer
ese trabajo en concreto. Y ya está. Yo tuve la suerte de que, siendo el tercer encargado del tren posterior, pues a veces tenía suerte, acababa un poco antes, empecé a trabajar en los frenos, bueno, montaba, desmontaba las pinzas, sensores, discos, bueno, empecé bueno, al final ya dominaba lo que era montaje y preparación de frenos. Tuve suerte también, trabajé como sistemista con la parte de radiadores y demás. Realmente he trabajado en todas las posiciones, menos en el jefe de coche, bueno, el trabajo del jefe de coche, aparte de organizar a los demás mecánicos, es tener presente, digamos, las actualizaciones que se envían desde casa, es decir, este tornillo ya no sirve porque hemos hecho la otra versión, pues antes de que nosotros montemos algo que no es, pues él se encarga de transmitirnos esa información. Y también es el que monta lo que es toda la parte del depósito de gasolina y las bombas de gasolina. Ese es el apartado que monta el jefe de coche. Por lo que decías, ¿estamos todos al mismo nivel? Nivel jerárquico, sí. Nivel técnico, no, porque cada uno sabe lo suyo. Es decir, yo... Está especializado en una cosa diferente, eso es. Claro, yo aunque haya hecho sistemista o haya hecho anteriorista, pues nunca voy a estar al nivel de esa persona, simplemente por el hecho de que yo al final del año, si nos ponemos a multiplicar 6 cajas de cambio por 20 carreras, son muchas cajas de cambios. Sí. Con 120, aparte tienes que contar las de test, todas las que montas de más, alguna vez que desmontas y las de pretemporada también, las de banco motor. A lo mejor yo al final del año pues había montado 150 trenes posteriores. Es muy difícil que alguien que hace otro trabajo lo haga tan rápido, pero simplemente es por pura repetición y puro conocimiento del trabajo. ¿Y cómo organizan el trabajo? Porque, como decías, en otras categorías al final el número de mecánicos es más bajo y, pues bueno, a veces el jefe de mecánicos se junta a primera hora de la mañana y dice, oye, hoy haremos esto y esto. Pero entiendo que hay, siendo bastantes más mecánicos y trabajos mucho más precisos, el tema de organización, reuniones y demás será mucho más importante, ¿no? Bueno, a ver, al ser un campeonato que está estructurado siempre igual, quitado de Mónaco, que bueno, no, el calendario de jueves, viernes, sábado y domingo no funciona igual, o cuando se han hecho este año las carreras sprint y demás. La organización es siempre muy similar, siempre hacer lo mismo. Coges el avión un lunes, a no ser que sea en Australia, que lo coges un domingo, vuelas todo el día, llegas al destino, duermes, al día siguiente, martes, te vas al circuito, empiezas a montar lo que son todas tus herramientas, tu zona de trabajo, ¿vale? En el caso del motorista, como fue mi caso los 2 últimos años, pues yo ya el martes empezaba a montar motores, porque si no, no daba abasto, una persona solo para todo. Y los demás mecánicos pues van haciendo el plano para hacer el setup del coche, ajustar las básculas, preparar las herramientas, descargan material, empiezan a prepararse las piezas para el día siguiente empezar a montar. Miércoles, el mecánico especialista, digamos, el motorista en este caso, cogía y yo ya tenía o acababa de montar ese miércoles por la mañana 2 motores a la vez, uno para cada coche, los entregaba adelante. Y ellos, una vez tenían el motor, ya podían empezar a montar el coche. Es decir, empezaban a meter radiadores, caja de cambios. Y el miércoles, digamos, es el día que el coche se empieza a ensamblar. Luego, el jueves, digamos, el miércoles debería estar el coche casi listo. El jueves por la mañana arrancamos el motor. Una vez el coche está arrancado y todo va bien, nos vamos a verificar el coche al FIA Bridge. Allí vemos que todo esté en cotas y esté correcto. Devolvemos el coche al box, metemos el coche en el plano, hacemos el setup. Normalmente a esas horas los ingenieros ya tienen el setup preparado. Hacemos el setup, volvemos a calentar el coche, vemos que todo siga funcionando bien, tapamos y al día siguiente ya
es el calendario que todos Aquí en sabéis. pista. Calendario de pista. Domingo por la noche se desmonta todo, se recoge, se limpia, se desmonta el box, al hotel a dormir si te da tiempo y si no, pues a coger un avión y ir al siguiente circuito o a casa. O Bueno, sea, a casa. por lo que dices, entiendo que está todo muy organizado al final porque está marcado que todos los fines de semana son iguales. Entonces, cuando entras de nuevas al equipo, igual sí que tienes que aterrizar un poco más y empaparte un poco más, pero una vez has hecho un par de carreras o 3, como que va todo muy fluido, ¿no? Siempre es lo mismo. Sabes que que el viernes tienes 2 sesiones en las que más o menos vas a ir tranquilo si no sucede nada, que el viernes después de la P3 vas a hacer la quali, por lo tanto, entre la tercera práctica y la quali hay mucho estrés, hay mucho trabajo, porque muchos componentes como frenos y demás los cambias. Bueno, ya me he ido al sábado, me acabo de adelantar un día aquí. Nada, tranqui. Sí, pero para hacernos una idea está genial, sí. Sabes que eso, el mediodía del sábado va a ser duro, que no vas a comer. Y que si todo va bien y no tienes ningún problema el sábado, después de la quali el coche se queda montado, lo revisamos externamente porque no podemos tocar nada del coche. Y ese día será el que si todo va bien, te van a poner el sello y vas a poder cerrar el coche y tiras a una hora decente, que pueden ser las 7 de la tarde, hacia el hotel. Te dará tiempo de ducharte y cenar como una persona normal el sábado. Porque el viernes, que eso me lo he saltado, después de la P2, vas a coger el coche, lo vas a desmontar entero, vas a mirar si hay algún problema, vas a volver a montarlo entero en una noche, vas a tener otra vez un setup, vas a hacer el setup, vas a ir al FIA Bridge otra vez para comprobar que esté todo bien, vas a arrancar el coche y lo que hicimos entre el miércoles y el jueves, con 2 jornadas enteras, lo harás solo el viernes entre las 5 de la tarde que acabe la P3, depende del horario, hasta la 1 de la noche. O sea, tendrás que comprimir 2 días de trabajo en uno. Y luego, por otra parte, tienes el Corfiu, que digamos, un horario límite de la FIA que te da para que los mecánicos, en vez de hacer 17 horas de trabajo al día, pues hagan 16. Porque básicamente los horarios en la Fórmula 1 la gente los desconoce, pero vamos, antes no había límite, antes se trabajaba 24 horas cada día en el coche, se puso este límite horario que, bueno, si lo contamos, ahora mismo no te sé decir cuántas horas eran, normalmente pues un día entrabas a las 8 al circuito y te ibas a la 1, por lo tanto estamos hablando de, creo que son 17 horas. 16, eran en torno a esas horas. Claro, ahí hay que contar que el mecánico no vive en el circuito, por lo tanto no se despierta a las 8 y a la 1 de la madrugada, si el mecánico se va, tampoco se queda a dormir al circuito, por lo tanto a veces tienes media hora hasta el hotel, tienes que cenar como una persona normal, ducharte y demás, y al final pues estamos hablando de que a lo mejor te despiertas a las 6:30 de la mañana y te vas a dormir a las 2. Por lo tanto, al día siguiente duermes 4 horas. Las jornadas de trabajo son muy duras. Yo a veces, mucha gente me dice, joder, qué suerte que tienes, me encantaría estar en tu posición. Y digo, sí, pero a lo mejor si vinieras, al cabo de 2 días te volverías a tu casa porque fliparías con lo que hay aquí. Cuando dices mecánicos, ¿los ingenieros y el resto de gente también tienen esos horarios o cada tipo, cada profesión tiene una diferente? Bueno, digamos que los viernes los ingenieros se suelen quedar hasta el mismo horario porque ellos, por suerte o desgracia, tardan bastante en darnos el setup. Por lo tanto, a lo mejor nos lo dan a las 12, ellos se van y nosotros nos queda una horita o nos lo dan a las 11:30 y bueno, algunos se queda, que es más solidario, pero bueno, normalmente se van, el martes no van al circuito, el miércoles pocos de ellos van al circuito. Por lo tanto, digamos, la carga de trabajo en horas de circuito es menor. Y todo el tema de secretos, cosas que no se pueden contar entre equipos y demás, ¿cómo funciona eso? En el sentido, o sea, al final vosotros, y me viene a la cabeza el Dash, cuando Mercedes lo puso, no solo lo sabían los que lo habían diseñado, sino también los mecánicos que lo habían montado y el que había impreso el papel, vamos, una serie de personas. ¿Cómo se hace para que esto no lo cuentes tú un día cuando estás en el bar con el colega del equipo de al lado?
Pues básicamente lo que hacen los equipos es protegerte mediante un contrato en el cual tú quedas vinculado durante el tiempo que estés en el equipo, más creo que son 2 o 3 años. En ese tiempo tú no puedes revelar ningún dato técnico públicamente. Es decir, si hoy me hacen una pregunta técnica con algo que y se me escapa algo, me podrían empapelar aún. Tema, bueno, ellos, todo lo que son diseños del coche, porque tenemos diseños en 3D, tenemos diseños en ordenador, pero muchas veces necesitamos diseño en papel. El diseño se imprime, queda siempre huella del ordenador donde se descargó y se imprimió. Por lo tanto, saben la persona que lo ha impreso y los diseños teóricamente nunca podrían salir de la nave, o sea, de la zona del equipo, de la base del equipo. Y los mecánicos de pista tenemos el plus de que podemos llevar esos diseños, un libro nuestro de diseños al circuito, porque muchas veces estamos hablando de que montar un circuito de agua, aceite, airs y intercooler de un Fórmula 1, pues a lo mejor lleva 25 tipos o 30 tipos de OR distintos. Si te tienes que acordar de memoria de cada OR y de cada medida para cada tubo en concreto, y más si son de materiales totalmente distintos para cada función que hacen, sería imposible. Por lo tanto, tenemos siempre esa chuleta que siempre sirve de recurso de decir, ostras, este tubo iba montado encima de este o debajo. Pues lo miras y te queda claro. ¿Qué pasa? Todo ese material, una vez tú te vas, tienes que entregar ese material, destruirlo, entregar el ordenador y ya está, y tus claves. Y digamos que te borran de Matrix. Vamos, que tiene un control bastante férreo de esto. Y explicando lo que has explicado hasta ahora, entiendo que la relación durante una temporada entre los trabajadores de los equipos no puede ser muy amplia porque no hay mucho trabajo, pero tú cuando estuviste ahí, pues eso, conociste a gente de otros equipos, os relacionabais y ibais de vez en cuando a tomar una cerveza, o no hay ese flujo de un equipo a otro. Bueno, los 2 primeros años, sin COVID y demás, pues digamos que el trabajo era más llevadero, no tenías que hacer tantos PCRs ni tener tantos controles. A veces, pues si llevábamos un buen ritmo, un buen fin de semana, pues a veces conseguíamos ir a cenar fuera. Eso, digamos, en las metas de un mecánico de Fórmula 1 está intentar quedar bien en la carrera, y la segunda es intentar ir a cenar fuera, conseguir ducharte y cenar. Y cenar en algún restaurante que esté chulo. Eso es lo que te llevas de girar el mundo. Y a veces coincidíamos con otros equipos, pues no conocemos a todos, pero siempre hay los típicos, pues con el que tenemos más contacto de Honda. Por ejemplo, yo haciendo motores tenía contacto con gente de Honda de Red Bull, gente de Red Bull cuando íbamos ahí al banco de pruebas. Pues siempre hay gente que tienes más contacto, gente más simpática que te la encuentras cenando y algún día pues te tomas algo luego. Sí, hay muy buen rollo. No, entre nosotros no hay competición. Obviamente no nos vamos a contar los secretos, pero no hay nada más bonito que tener un buen resultado y que los demás equipos te feliciten. Cuando hicimos, bueno, tuve la suerte que los años que estuve hicimos varios podios, hicimos un primer puesto y los primeros que nos felicitaban eran los otros equipos. Porque al final esto es David contra Goliat. Y cuando David gana, todos los otros David están contentos porque dicen, coño, a lo mejor la próxima puedo ser yo Y hay un ambiente muy, muy bueno. Muy bueno entre... Sí, al final, además, pues como están ahí, saben el esfuerzo que estás haciendo y todo lo que ello conlleva, ¿no? Claro. Te he oído, me parece, o te he leído en alguna entrevista a hablar o decir que el idioma principal en el equipo era el italiano, cosa que me ha sorprendido, bueno, a medias, al final es un equipo italiano, pues entiendo, pero ¿cuál es el idioma de la Fórmula 1? ¿Es el italiano? ¿Es el inglés? Jolín, el idioma, a ver, pues para ir a lo fácil, el idioma de la Fórmula 1 es el inglés, pero claro, depende del equipo. La FIA, todo el mundo dice, oh, la FIA es inglesa. No, la FIA es francés. La Fórmula 1 sí que se usa el inglés, pero claro, como hay comisarios de la FIA que son italianos, que vienen de Ferrari, de algunos equipos, y al final
Pues depende mucho. En Alfa Tauri Toro Rosso podemos decir que un idioma importante era el español, porque había bastantes españoles. El segundo era el italiano. Los 2 primeros años que en Escudería Toro Rosso, yo cuando llegué, había una carencia muy grande de inglés. Yo llegué a la nave y bueno, los primeros días pues llegué entre medias de los test de Barcelona y hasta que no acabara el primer test yo no iba a ir al segundo, por lo tanto estuve unos días ahí en Faenza y bueno, intentándome empapar del máximo posible, porque claro, tú llegas a la Fórmula 1 y tú no sabes cómo funciona nada, porque en otras categorías pues te pueden dar lo que es el libro del coche y tienes todo, pero en la Fórmula 1 no hay nada. Por lo tanto, intentándome empapar de todo y me intentaba comunicar con ellos en inglés y era imposible. No sabían nada, ni papa. Y bueno, fue muy heavy. Luego me envían al circuito y lo mismo. Menos mal que había algunos españoles y un argentino pues entre ellos que hablaban italiano y demás, pues ya empecé a pillar el rollo. Tuve suerte que en 3-4 meses ya entendía y hablaba italiano, pero sin italiano no hubiera sobrevivido. Curioso. Y se ve mucha diferencia entre equipos un poco más pequeñitos y italianos, como puede ser el que estabas tú, con equipos ingleses más grandes, como puede ser Mercedes. Me refiero al ambiente, la forma de trabajar y así, ¿o no hay tanta diferencia? Hay muchísima diferencia. Por ejemplo, bueno, me he quedado Sauber, por ejemplo. En Sauber hablan mayoritariamente alemán y luego inglés con ingenieros y demás. Nosotros es mayoritariamente italiano, con jefes con managers y con algún ingeniero, pues inglés. Siempre que estamos en pista, inglés por la radio y bueno, alguna vez se escapaba el italiano también, pero no pasa nada. Son gajes del oficio. Vale. Me comentabas diferencias entre equipos. Hay muchas. Esto es una cosa que sabe todo el mundo, por lo tanto no me voy a meter en un lío por decirla, pero todos sabemos que Ferrari tiene parte en Sauber y tiene parte en Haas, por lo tanto ellos le ceden el motor y Sauber, la gente diría, sí, le da dinero, le da tal. Bueno, aparte de dinero, lo que le da son pases. Esto es una verdad que se esconde y que no se dice, pero si tú vas un martes al box de Ferrari o te acercas al lado, ves que salen 40 mecánicos, cuando en el del box de Alfa Tauri, por ejemplo, salen 15 en total o 18. Y dices, coño, ¿de dónde salen? Pues no, porque, digamos, la Fórmula 1 se mueve por pases. Cada equipo tiene un tot de pases. Creo que el tot eran 40, si no voy mal, pero bueno, por ahí ronda la cosa. Y el equipo se los tiene que distribuir entre team manager, entre gente de marketing y audiovisuales, ingenieros, mecánicos, garage technician, que es otro apartado, la gente que se dedica a montar el box, hacer el refueling de los coches, extintores y demás. Claro, tú tienes 40 y dentro de esos 40 ya no puedes crecer más. ¿Qué pasa? Que uno de los requisitos que te pide Ferrari si quieres que llevar su motor es que le cedas pases. Por lo tanto, hay gente vestida de Alfa Romeo en el box de Ferrari o vestida de Ferrari con un pas de Alfa Romeo. Y claro, no es lo mismo montar un coche entre 15 personas que montar un coche entre 30. Claro, las rotaciones de personal en Ferrari existen, en las nuestras no. En nuestro equipo, si tienes un problema y te tienes que quedar, tienes suerte si eres capaz de ir al hotel, ducharte para empezar al día siguiente. Eso es una suerte. En cambio, ellos pues pueden hacer 2 grupos y dejar a gente que se quede por la noche trabajando y que los que van a estar dando el callo al día siguiente estén durmiendo. Ahí se nota mucho. Se nota mucho también al nivel de material. No es lo mismo llevar 6 cajas de cambios y 6 grupos de manguetas que tener 8 cajas de cambios, 10 grupos de manguetas preensambladas
que es quitar todo el conjunto y ponerlo en un momento y tener gente de respaldo. Es decir, nosotros una vez hacíamos el pit stop. En el pit stop es cuando necesitas a más gente. Nosotros en el pit stop tenemos todos los mecánicos y todos los garage technician. Por lo tanto, si falla alguien, tienes que poner a un ingeniero o tienes que poner al team manager o a alguien a que lo haga, porque no hay más gente. Nosotros no somos capaces de tener más gente. En cambio, otros, detrás de las cámaras, como yo le digo yo, tienen a gente que sigue montando el coche. Es decir, Red Bull, por ejemplo, ¿cuántas veces has visto que pegaban un golpe y al cabo de 20 minutos tenían el coche arreglado? Y dices, joder, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Son superhéroes. Y yo decía, pero si el coche es igual que el nuestro, claro. Porque tienen a un tío detrás que mientras tú estás yendo a buscar el coche y estás currando para desmontar, tienen 3 tíos más que te han preparado todo y tú solo tienes que meterlo y apretar las 4 tuercas y seguir rodando. Al final, tener más personal, tener más medios, más dinero, pues lo que te hace es, primero, un ambiente te facilita la vida también, sí, eso es. Mejora mucho el ambiente porque el trabajador no está tan saturado de trabajo, tan puteado. Uh-huh. Y por otra parte, puedes ir rotando. Por ejemplo, que la gente que hace el support, digamos, el apoyo, pues que vaya los martes a preparar lo que son herramientas, el box y demás, y dejas a los mecánicos un martes, o sea, que se quiten el jet lag de haber llegado el lunes de volar. Eso es un lujazo que algunos equipos tienen y nosotros no. Que los viernes los turnos no se hagan tan largos. Como tienes más gente, acabas antes de montar el coche, por lo tanto, no tienes que llegar tirado al curfew, que es la 1, a la 1:30, a las 2 o a las 3 de la mañana, dependiendo del circuito. Y que a lo mejor nosotros siempre éramos el equipo de los que solía irse más tarde. Y claro, llegar el primero, irte el último y ver a los demás que una hora antes estaban yendo, pues sí. Sí, que al final son cosas que desde casa no se ven, pero cuando estás ahí, pues sí, las vives y al final como que hasta molesta, ¿no? Por así decirlo. Sí, a ver, no es culpa suya. Es otro tipo de organización, otro tipo de medios, pero sí, molesta, porque dices, jolín, tío, es que siempre estamos rapando. Siempre hasta el final. Hasta que nos quede una gota de sangre la damos. Y a veces te piensas que no te queda nada más y te toca quedarte. Te sale un marrón de última hora y dicen, bueno, yo tuve la suerte o la desgracia de gastar dos bonus que se gastan, tienes uno para todo el año, pues gastamos 2 en las primeras carreras que estuve y me comí noches y días y noches otra vez. Es decir, tú llegas una mañana pensando que será un día tranquilo y ese día no duermes y te llega y trabajas al día siguiente. Es decir, te acabas de comer dos panzadas el primer día son 18 y el otro día son otros 18. Te haces como 36 horas del tirón, que si has tenido tiempo para cambiarte y ducharte, ya es mucho. Sí, que haces una jornada laboral de una semana en día y medio. Sí, no, yo lo decía. En 2 días normales, sin que ocurra ningún problema, haces una jornada de una persona normal en una semana. Por lo tanto, ahí está el tema que te comentaba. Es muy bonito desde fuera, pero es muy exigente. Y sabes que si te pones enfermo o estás mal y no vas, en primera, ya el equipo entero cojea y en segundo, que tus compañeros que ya están cargados de trabajo tienen que estar mucho más cargados para suplirte, porque no tienes un recambio natural. No existe en un equipo pequeño un agente de apoyo que esté ahí velando por si alguien se hace daño. En cambio, en Mercedes, Ferrari, Red Bull, siempre tienen gente de apoyo que sabe hacer todas las posiciones del coche. O tienes uno de cada que lo puedes enviar. En equipos pequeños eso no sucede. Hay mucho más trabajo, digamos. El mecánico de un equipo pequeño sufre más el desgaste físico, porque volvemos a lo mismo. En equipos grandes tienes la capacidad de tener en nómina, en vez de a 20 mecánicos de carreras, 40. ¿Qué haces? Durante el año los vas rotando. Por lo tanto, dentro de un calendario loco como son las 20, 21 carreras, que ahora serán más,
tú puedes ir rotando a gente y sabes que tienes gente de primer nivel preparada para suplir a esos que se van, que a lo mejor saltan una tripleta, descansan, están con su familia y luego vuelven. Tienes siempre una rotación de personal. En cambio, en un equipo pequeño, o bueno, en nuestro caso no había rotación. Por lo tanto, era o hacer todas las carreras o no hacer ninguna. Eso era lo que te decía. Sois unos afortunados, tenéis que hacer todas las carreras y esto es lo que hay. Y punto. Si no te va bien, Antes, pues sí. dedícate a la Antes os doy una pincelada de esto. ¿Cuánto ha afectado el COVID en que tú hayas decidido dejar la Fórmula 1? Pues, jolín, ha tenido un impacto brutal. Sí, me imagino que os habrá dificultado muchísimo y habrá hecho más duro todo, ¿no? Sí, a ver, al principio es lo que te comentaba, durante los 2 primeros años, pues dentro de que el trabajo es muy duro, pues, y que el mayor tiempo que te pasas fuera de casa estás o en un avión o en una furgoneta o dentro de un box, pues a veces teníamos la suerte de eso, pues que el martes por la mañana pues nos lo dejaban libre y pues podías ir a ver un poco el centro de la ciudad, o darte una vuelta, o si conseguías acabar el coche a tiempo los miércoles y los jueves ir a cenar fuera. Pues claro, eso te daba, pues te cargaba las pilas, ibas con los compañeros, te echabas unas risas, a lo mejor te tomabas una copa después de cenar y mira, pues ibas capeando esas jornadas largas porque al menos tenías una contra, algo que te venía a favor. Cuando empezó el COVID eso se acabó. Los vuelos eran mucho más complicados. Ya no era solo el planning que te he dicho, sino que nosotros teníamos que hacernos un PCR un día antes. Por lo tanto, toda la gente, como yo, que no era del mismo pueblo, o los italianos que vivían en otro lado, en vez de volar el lunes, teníamos que ir el domingo, hacernos un PCR, resultado negativo, y el día siguiente podíamos ir. Es decir, ya estás sumando un día a todo esto. Luego, cada Sí, 2 que días. además todas esas actividades que te recargaban y te daban un boost un poco para seguir, como que te las quitaron de golpe, ¿no? Y te quedas Todo, solo lo quitaron todo el todo. aspecto, sí. No podíamos, bueno, estamos encerrados, estamos obligados a estar dentro del hotel. Las comidas de los hoteles, ya sabes cómo son. Aunque vayas a un hotel de lujo, aunque tengas, ya puede ser la mejor del mundo, pero si tienes que comer 7 días en el mismo sitio, ya deja mucho que desear. Los caterings es lo mismo. Si comes la misma comida en diferentes puntos del mundo y es todo muy monótono, no te ves con compañeros de otros equipos porque tampoco puedes cruzar lo que son las burbujas. Todo se hace mucho más duro porque se convierte en un trabajar y trabajar y no hay nada más. Yeah. Y claro, luego también se sumó que a la vuelta, cuando volvíamos a Italia, claro, con todo esto, pues nosotros a lo mejor éramos un poco así, pero teníamos que pedir permiso para poder ir a nuestra propia casa. ¿Por qué? Pues claro, al ser un equipo pequeño, si yo faltaba, no había nadie más que supiera hacer los motores. Por lo tanto, te creabas un marrón al equipo brutal. Sí, que se complicó muchísimo. Sí. Pero bueno, por ir acabando y por acabar con un buen regusto y por algún recuerdo buenísimo, ¿cuál es el mejor recuerdo que te queda de la Fórmula 1 o lo que te llevas que dices, esto no me lo quita nadie y cada vez que pienso me saca una sonrisa increíble? Pues la victoria de Monza, sin duda. Poca gente, bueno, quitando Mercedes, Ferrari y Red Bull, hay poca gente que pueda decir que ha ganado una carrera de Fórmula 1. Y estoy súper orgulloso de ello. Podios hemos hecho. Hemos sido un equipo que, dentro de ser un equipo pequeño y de bajo presupuesto, hemos dado mucho la campanada durante estos años. Y la verdad es que me quedo con eso. Me quedo con imágenes de podio, de gritar, de cosas que se convierten en algo normal en la Fórmula 1, como son hacer un pit stop, ver el coche que se acerca a tope contra ti, luego estar en el pit lane mientras salen los coches a hacer la vuelta de formación. Esas cosas se te quedan grabadas, porque es algo que sabes que el momento que te vas, si no vuelves, porque siempre está ahí el run run, que si no vuelves nunca jamás vas a volver a experimentar.
y que hay muy poca gente que haya experimentado. Por lo tanto, esos son los momentos buenos, victorias y esos momentos clave Sí. de tener los coches a tope pasándote por al lado y ser parte del circo. No, sí, es cierto que además sabéis, no sé cuántos, tú sabrás igual cuántos podios, pero yo que te ponía cara y sabía quién era unas cuantas veces, decía, hostia, ahí está Víctor celebrando. Porque pues, al final, en esos momentos, yo creo que sí, joder, sí te marcan. Sí, muchas veces, yo que sé, ponen retransmisiones de carreras pasadas y dices, coño, mira, ahí estoy, ahí, ostras, y ya empiezas a recordar la carrera, o yo que sé, en Netflix mismo, sales en Netflix, luego entrevistas, me siguen contactando para hacer entrevistas. A mucha gente le interesa saber lo que pasa ahí dentro, pero es muy difícil que os podamos dar más detalles. A nivel personal, pues ha sido lo que os he intentado transmitir. El sentimiento de una persona que trabaja ahí día y noche. Quitarnos un poco también la idea del glamour, porque al final, si, por ejemplo, yo lo he dejado, ha sido porque en la vida también hay otras cosas, como son la familia, los amigos y tener tiempo para practicar nuestros hobbies. Al final, el tiempo es una de las cosas más importantes y que no se puede recuperar. Por lo tanto, es una experiencia. Me voy con un sabor de boca, pues, súper bueno. Tengo la certeza, no, me lo han confirmado, que tengo las puertas abiertas para volver cuando quiera. Pero creo que cada día que estoy más fuera, tengo menos ganas de volver. De volver. Sí, al final tener tus horarios, saber que te puedes ir de viaje cuando tú quieras y que no tienes que estar ceñido a un calendario y a unas exigencias, te hace respirar al final. Bueno, pues sea lo que sea y vayas donde vayas, te agradezco muchísimo que hayas compartido todo esto con nosotros y que hayas aceptado la invitación. Así que muchísimas gracias, Víctor, y un abrazo. Por invitarme. Gracias, adiós. Adiós.